Bienvenidos a este nuevo episodio de Edificante y Romántico. Y bienvenidos, familia, a su canal de podcast Edificante y Romántico. Y de verdad que nos sentimos bendecidos de que puedan estar en un episodio más. Así y nos es. sentimos felices, ¿verdad, mi amor, que estamos felices? Muy felices. ¿Por qué estamos felices? Porque hoy tenemos nuestro primer invitado, y no cualquier invitado, un invitado internacional. Así es, así que recibimos con un aplauso. Yo no puedo aplaudir, aplaudan ustedes porque tengo un micrófono en la mano, aplaudan, vamos. Bienvenidos, nuestro hermano y amigo, Pastor Elvin Rosado. Me siento raro aplaudiéndome yo mismo. Mira, no sabía que era el primer invitado, no lo sabía, que para mí es una honra grandísima. Dios me los bendiga a todos, gracias por la oportunidad aquí a estos ministros excelentes de Dios. Me siento más que regocijado de poder compartir con ustedes y poder llevarles un poquito de conocimiento de la palabra del Señor y de otros temas que vamos a tocar por ahí, así que Dios me los bendiga mucho. Amén. Así es. Y bueno, y para iniciar, primero hablarle al público de que el tema de hoy es la familia. O sea, Edificante y Romántico, hemos traído algunos temas sobre el matrimonio, pero ahora vamos a hablar de la familia en sentido general. Así y nos sentimos bendecidos de que nuestro hermano Elvin, Pastor Elvin, es consejero en familia, ¿verdad que sí? Así es. Pero háblenos un poquito de usted, sobre el nombre de su esposa, sobre sus hijos, a qué se dedica, su trabajo, lo que se pueda decir acá. Yo creo que esa es la pregunta más incómoda, porque para mí es bien difícil hablar de mí, es bien complejo. Mi nombre es Elvin Rosado, de Puerto Rico. Como pueden ver, el acentito es diferente, Sí. pero es el mismo español. Se siente. Llevo 2 o 3 días de casado, 27 años de casado. Wow. Santo Dios. Sí, mi esposa se llama Grexy Benítez, con todo el respeto de Caroline, la mujer más hermosa del planeta es la mía. Dani, lo siento. Así es. Es mi esposa, tenemos 3 hijos, Xavier de 27, Jared Abraham, que sé que lo conocieron ahorita, y mi hija Sara Noemí de 21. O sea que yo no tengo niños chiquitos ya. Yo tengo cara de jovencito, Suerte pero que tenemos par de añitos Somos ya. unos nenes. Se ve jovencito en realidad. Suerte que la belleza, el tema de la belleza, dicen que la belleza es subjetiva, porque para mí la más hermosa del mundo, con todo el respeto que se merece su esposa, es Caroline. Mire qué Pues ya cosa es esa. empezamos con conflictos de familia. No, vamos a dejarlo ahí, que todas son hermosas. Excelente. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de la crisis familiar que está enfrentando la sociedad hoy en día, la iglesia como institución. Es bien difícil ver cómo el resultado de la sociedad que estamos viviendo en nuestra actualidad, tanto el tema de la delincuencia, de la pérdida de valores, hay una pérdida de valores en la sociedad actual. Inmenso. Y el resultado de todo esto, nosotros creemos que es una crisis familiar. Y no solamente porque es una percepción mía, de Sandy o de Caroline, o en este caso de usted, pastor, de Elvin Rosado, sino que los datos hablan. Las estadísticas hablan, ¿verdad que sí? Y antes de entrar en materia, quisiéramos que usted nos hablara, ¿qué es la familia? ¿Qué representa la familia en la sociedad? Cuando hablamos de la familia, ¿a qué nos estamos refiriendo? La familia, cuando nos vamos en el marco bíblico, ¿verdad? Yo, mientras vaya hablando con ustedes, pues vamos a utilizar lo que es la palabra del Señor, porque Amén. es la fuente principal de conocimiento y de sabiduría y de orden en la familia. Pero también vamos a hablar, ¿verdad?, desde otro aspecto. Me hablaste sobre una data bien importante que es importante poderla discutir. La familia sigue teniendo la misma importancia de siempre. Cuando buscamos en la Biblia el capítulo 2, verso 26 del libro de Génesis, la Biblia claramente dice que dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. Amén. Y es bien importante que la gente entienda, porque a veces no le damos un poquito más allá de importancia, o no nos esforzamos un poquito más de poder entender qué es lo que realmente dice ese texto, porque ese texto realmente nos da la base principal de lo que es la familia, y de ahí parte todo. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Pero, Sandy, cuando nosotros dejamos algo, nos lo traemos aunque no queramos. Significa que cuando se une 2 personas en amor, se traen algo de la casa.
es imposible que cuando te casaste con Caroline no te hayas traído valores y principios que tu papá entendían que eran los valores y principios correctos y te los pasan. Eso, Wow. eso es Lo así. mismo pasó con Caroline. Papá y mamá la criaron a ella bajo una perspectiva de lo que ellos entendían que eran valores y principios. Se unen Así es. y siguen siendo los mismos valores y principios, ya sea positivos o negativos, porque se aporta negativo para luego más adelante ustedes pasarlo a sus generaciones. Ujú. Así que vemos desde el principio un Dios estableciendo un orden y dejando la importancia de la familia por encima de un ministerio. Así es. Hay gente que se equivoca y ponen el ministerio por encima de la familia y descuidando lo primero que Dios le entregó, que es la familia. Yo puedo ser pastor, yo puedo tener un ministerio y ser exitoso, pero ser como David, que fue un excelente rey, pero no fue buen padre, y la Biblia lo enseña. Eso está ahí. Y falló en su casa, al punto que dentro de su casa lo que había era un caos y una crisis total. Y eso sigue estando hoy vigente porque la gente no reconoce esa primera fase del matrimonio tan importante, porque el matrimonio y la familia es un proyecto de vida. Comienza un día y termina en la muerte. Wow. Eso continúa. De verdad que Entonces, si no reconocemos eso, que la Biblia lo enseña, Daniel, Caroline, comienzan las crisis y comienzan los fracasos dentro Así de la es. familia. Yo me sentí identificada porque el pastor nos comentó que no ha visto todavía nuestros videos, ¿verdad? No Todavía. sabía. Hay un video que nosotros lanzamos acerca de los orígenes distintos y usted hablaba de eso, de la importancia de conocer nuestro pasado, porque hay Correcto. valores que cuando ya uno entra en la fase del matrimonio, crea ciertos choques porque somos diferentes, por eso Correcto. orígenes distintos. Y si no entendemos ese punto, pues podemos llegar al caso de hacernos daño y lastimarnos por no entender la historia de que ha vivido o ha pasado la otra persona. Muy bien, exacto. Y nosotros lo llamamos Sí. como nosotros le ponemos, cultura familiar, porque entendemos que la Hogareña, cultura es lo que está arraigado a la vida de una persona, el lugar donde se crió, donde se desenvolvió. Y mi esposa y yo lo llamamos, eso que usted acaba de explicar, grandiosa definición de lo que es la familia, Ujú. lo llamamos como cultura hogareña. Que cada quien lleva a un hogar una cultura hogareña, pero que de verdad me encantó esa definición de lo que es la familia y cómo usted hablaba del ejemplo de David, Así que es. fue un grandioso rey, fue un personaje que escribió el libro más largo de la Biblia, la mayoría de los salmos, no lo escribió por completo, pero es tan mencionado en tantas prédicas, en tantos escenarios bíblicos, pero fue una persona que no cuidó de su familia. Tristemente, podemos verlo como que en cierto punto fracasó en su casa. Mató a Goliat, habían cánticos, excelente adorador, pero hubieron deficiencias que quizá las pudo haber traído desde su casa al ser el menor, ¿verdad? Todos tenemos una crianza Sí. y son diferentes, y eso eso aporta. Y si nosotros no tenemos la capacidad de momento de hacer unos detentes y poder identificar cómo es nuestra manera de proceder ante lo que tenemos. Ahorita hablaste algo extraordinario. Terminamos a veces con buena intención dañando. Es así porque a veces queremos, por eso yo digo una frase, digo que a veces la pena, hay que tener cuidado con el tema de la pena, porque a veces tú ves una persona que te está pidiendo dinero en la calle y es una persona que enfrenta vicios y tú porque te da lástima o pena, ¿verdad? Tú le das dinero de una vez, pero tú estás alimentando un vicio. A veces es mejor o decir que no, porque sabes que vas a alimentar un vicio, o llevar a esa persona a un lugar, brindarle un Claro, plato de comida, claro. y ahí va el tema de las buenas intenciones, pero que a veces no hacemos lo correcto, aún teniendo buenas intenciones. Así es. Y yo creo que toda esta definición que usted acaba de dar, pastor, sobre lo que es la familia, sobre lo que es un personaje que fue grandioso, que fue un grandioso rey, que fue quien unificó al pueblo de Israel, pero que no cuidó su familia, yo creo que esto como que nos guía a la primera pregunta, bueno, la segunda pregunta, porque ya preguntamos qué es la familia. ¿Cuál es la razón? Yo creo que de cierta forma usted respondió un poquito a esta pregunta. ¿Cuál es la razón de la crisis familiar hoy en día, tanto en la iglesia como en la sociedad?
son varias razones, ¿verdad? Lo cultural está ahí. Yo creo que todo comienza por la crianza que se le dio a la persona. Eso siempre va a tener algo bien, pero bien importante y va a jugar un rol cuando esa persona, ¿verdad?, se una. Por eso es que antes de llegar a la familia es bien importante la etapa del noviazgo. Yo he visto personas que obvian esa etapa y he visto gente cometiendo horrores. No de que oré y Dios me la dio. Ay. Bueno, pues honro tu fe, ¿verdad? Pero el noviazgo es esa primera etapa de poder conocer las costumbres, los gustos. Y nosotros realmente darnos cuenta si es importante, ¿verdad? O si va a ser positivo tener esa relación, llevarla ya al nivel del matrimonio. Mira, Dani, nadie se casa para fracasar. Exacto, nadie se casa con esa intención. Claro. Exactamente. Caroline, nadie se casa para divorciarse. Nadie. Pero entonces, ¿por qué el tanto aumento de divorcio? O estamos viendo, yo estuve leyendo hace unos minutos, una data que traes sobre la cantidad de hogares que ronda un 70% que está uno solo. Exactamente. Que no está o papá o mamá o papá y mamá o si me divorcié, pues otra pareja. Es impresionante. Así Y es. todo eso, pues la crianza es bien importante. Por eso y ahorita tocaste una parte que lo voy a coger como pie forzado porque es excelente. Muchas veces tenemos una relación de noviazgo para un escape. Yo recuerdo que mi abuela, que falleció de 95 años, ella una vez hablando conmigo, ella era de un pueblito allá en Puerto Rico, me dijo que ella se casó con mi abuelo para escapar de su casa. Wow. Porque había, ¿verdad?, un poco de maltrato, los viejos, por lo menos yo hablo de mi país, Puerto Rico, eran bien recios. Machista le llaman aquí. Totalmente, ¿verdad? Pero más recio que otra cosa. Y ella vio como una medida de escape casarse. Okay. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Que muchas veces comienzo una relación, ya sea en el estatus que sea, herido. Entonces es como si yo viniera a enamorarme de una dama lastimado. Las heridas sangran y muchas veces sangramos sobre otra persona que es inocente de lo que me pasa. Que no tiene Así la es. culpa. Eso Y es por así. ahí se comienzan a romper poco a poco, ¿verdad? Eso que mencionaba, y es algo que la persona tiene que en momentos hacer unos detentes, identificar lo más pronto posible ese tipo de conducta para no caer en las etapas erráticas o aguantar algo porque creo que fue Dios que me lo dijo o tengo que estar aquí porque Dios me habló. No, es bien peligroso. O sea que, según su respuesta, básicamente una de las razones principales de la crisis que enfrentamos en la sociedad actual, en la iglesia, viene en sus orígenes. Claro. Está en sus claro. orígenes, viene desde el noviazgo. Correcto. Personas heridas. O antes, o mucho antes, cómo te criaron en tu casa. Eso es, yo he escuchado de personas, he escuchado testimonios de personas igual que el de su abuela, ¿verdad? Sí. Que van a un matrimonio escapando de una situación familiar. Correcto. Y cuando llegan entonces al matrimonio, entonces terminan lacerando, lastimando a su pareja. Y si su pareja no sabe manejar esa crisis, entonces ya después que están los hijos, entonces que sufren todo esto, Correcto. laceran a esos hijos que en futuro van a ir a un matrimonio y esto se va replicando, ¿verdad que sí? A un matrimonio si llegan. Si llegan a un matrimonio. Así que el mensaje con esta pregunta, yo creo es que tenemos que ser cuidadosos. Totalmente. A la hora de buscar pareja y es una de las cosas que hablábamos en videos anteriores, en nuestro segundo episodio, bueno, en nuestro primer episodio y en nuestro segundo episodio sobre 6 razones por las cuales los matrimonios fracasan. Y la primera razón son los orígenes. Correcto. Y hablamos de orígenes distintos. No lo sabía. Y hablamos de lo que son los orígenes distintos, la importancia de conocer el origen de tu pareja. Y esta importancia yo creo que se da en el noviazgo. O sea, Sí. desde el noviazgo tú tienes que investigar los orígenes de tu pareja para saber con quién tú vas a convivir. Como usted dijo, nadie se casa con la intención de divorciarse, Claro, ni con la intención de fracasar. Claro, parte del trabajo que yo hago secular en Puerto Rico para la agencia que trabajo, yo trabajo mucho lo que es prevención de violencia y los rasgos de
en Puerto Rico se llama Ley 54, que es la ley, ¿verdad?, de proteger a la mujer sobre la violencia en todas las áreas. Todo comienza específicamente así. No me di cuenta en el noviazgo, no sabía que era así, y siempre la persona, siempre da señales. Sí, el problema es que cuando estamos enamorados, Pero la señal está ahí. eso es así. Está ahí. Yo recuerdo que cuando estaba, ya te voy a dar la oportunidad, mi amor, para que tú hagas tu pregunta. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el noviazgo con la que hoy es mi esposa, Caroline, nosotros tenemos poco tiempo de casado, en realidad, apenas vamos ahora caminando para los 3 años. Estamos trabajando a favor del matrimonio porque creemos en la familia, en el matrimonio y en que Dios va a seguir restaurando la familia, aún con el poco tiempo que tenemos. Y recuerdo que cuando estábamos en el noviazgo, yo veía los orígenes de mi pareja, mi papá, mi mamá, personas me decían, mira los orígenes de tu pareja, mira, para cuando tú te cases, tú sepas las cosas que pueden pasar y tú estás dispuesto a saber si tú vas a enfrentar eso en un matrimonio. Yo me imagino que mi esposa también veía, tal vez le aconsejaban lo mismo, pero yo recuerdo que en el noviazgo yo le di muchos consejos, o sea, desde mi punto de vista, como a la que hoy es mi esposa, y le decía, mira, tal cosa, me gustaría saber qué tú opinas sobre esto, qué tú opinas sobre eso. Y yo como que recuerdo que puse en una balanza y dije, porque el matrimonio, tenemos que entender que es algo que no es perfecto. O sea, vamos a un matrimonio a vivir con una pareja que no es perfecta, tú tampoco eres perfecto, donde cada quien tiene una forma de ser distinta, ¿verdad que sí? Claro. Y yo decía, bueno, yo estoy dispuesto a tolerar tal cosa, yo estoy dispuesto a tolerar tal cosa, porque yo sé que no voy a encontrar una persona perfecta. Pero hay personas que cuando van al matrimonio piensan que van a encontrar una persona perfecta y cuando llega la crisis no están dispuestos a enfrentar nada. Entonces, yo creo que es importante tú saber qué tú estás dispuesto tal vez como persona a tolerar en un matrimonio, identificar desde el noviazgo qué tú como persona estarías dispuesto a tolerar para que cuando llegues al matrimonio, que entonces llegue en esa crisis, tú digas, no, yo sabía que esto venía, yo sé que yo puedo ayudar a mi pareja a caminar, a avanzar, etcétera. Así es. Hay una canción que yo le he escuchado en la escuela desde siempre, la voy a decir medio cantada, pero también parafraseada. La familia es una institución donde el individuo toma formación y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. Wow. Entiendo que la familia es un sistema y que también, o sea, todos los miembros de la familia se relacionan, cada uno tiene su rol para que pueda ser funcionable. Entonces, comprendiendo esto, ¿cómo nosotros podemos... ¿cómo usted nos puede explicar el factor de que el rol del esposo, el rol de la mamá, cómo afecta a los hijos? O sea, el funcionamiento que deben de tener tratando la familia como un todo, o sea, la relación que tienen cada uno y cómo afecta el disfuncionamiento deportivo del papá, del mamá, a los hijos y viceversa. Excelente. Mira, primeramente para poder entender, no somos iguales. El hombre no es igual a la mujer. En nada, somos totalmente diferentes. Para ponerte un rasgo fisiológico, la mujer menstrua, el hombre no. Que ya hay unos cambios hormonales y unos cambios de humores que constantemente van a estar en el hogar. Yo hablo de esa área, ¿verdad? Porque era lo que más en este sentido, pues siempre se notaba esa diferencia y siempre pues yo tuve que aprender a manejar eso primeramente. Así que cuando cada uno conoce su rol dentro de la familia y reconociendo que no son iguales, pues uno va a tener más fortaleza que otra en ciertas áreas y uno debilidades más que otras áreas. Entonces, es importante que se entienda esta parte, que no somos iguales, por lo tanto, no vamos a trabajar igual. Quizás la comunicación no va a ser igual. Quizás el momento del afecto, cuando ya estamos con los hijos, no va a ser igual, incluyendo a veces la pareja cuando tampoco tiene hijos, ¿verdad? Estas cosas están ahí y hay que discutirlas. En la familia tiene que tener esos espacios para poderlos discutir, porque cada uno tiene un rol importantísimo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, yo conocí a un hombre que no se crió con su papá. Su papá, pues lamentablemente fue adicto a las drogas por más de 20 años. Este caballero ya tiene que estar grande, ¿no? Me contaba que él tuvo una situación que él se casó jovencito,
bien jovencito. Y al no tener ese rol, él se cría con su madre cuando ya está criando bien jovencito, un niño. Al no ver esa figura paternal, ¿no? Esa figura importantísima dentro de la casa, sin darse cuenta estaba maltratando a uno de sus hijos. Porque no sabía, porque no tenía un modelo de cómo proceder en esta situación. Luego ¿verdad? Él me cuenta que él se convierte al Señor y él mismo, una vez él tratando a su hijo lo que él entendía que era bueno, el Señor le habló y le dijo, no lo maltrate. Y no sabía lo que estaba haciendo. O sea, que es bien importante ¿verdad? Que cada uno reconozca esta parte tan importante de que el rol de papá y el rol de mamá es importante. Este caballero se cría sin su papá y ya estaba dañando su primera generación porque tenía unas deficiencias en ciertas herramientas para poder manejar cuando le toca. ¿Verdad? Suerte, ¿verdad? Suerte no, la bendición que pues se convierta al Señor y el Señor comenzó a tratar con él y pues hoy en día pues creo que le va bien, ¿no? Amén. Pero la gloria es del Señor. Sí. Una pregunta. Usted ahorita mencionaba sobre su abuela, ¿verdad? Que se casó huyendo de una crisis familiar. ¿Su abuela todavía está casada con su abuelo? ¿O cómo fue ese matrimonio en términos de...? Abuela ya falleció. Ya falleció. Pero la implosión con la bomba atómica que vivió la familia fue peor que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Oh, my God. Porque literalmente muchas de sus hijas se casaron también escapando. Oh, my God. ¿Eh? Por el problema que había en la casa, todo el mundo quería huir. Correcto. Patrones repetidos. Sí, sí, patrones, ¿verdad? Repetitivos constantemente. O sea que cuando estas cosas suceden, alguien tiene que detenerlo. Alguien tiene que detener, no es fácil, pero darse cuenta que este patrón hay que pararlo en algún momento. La familia es un reto por eso, precisamente. Porque estamos todo el tiempo en construcción. La familia es un trabajo constante. Y es drenante y es agotador. Eso es así. Emocionalmente, mentalmente es agotador y hasta frustrante. En ocasiones. En ocasiones sí, porque tú estás bregando con una persona que no es igual a ti. ¿Usted te imagina que mi esposa fuera idéntica a mí? A veces yo no me soporto. Imagínese usted. Imagínese otro como yo. Entonces, es importante, ¿verdad? Que aprendamos eso para poder poner un alto cuando haya que hacerlo. Y eso continúa, por lo menos, ¿verdad? En mi familia, pues continúa bastante. Claro, verdaderamente que hablar con usted, pastor, es como tener un libro abierto de conocimiento, porque muchas de las cosas que usted menciona son cosas que nosotros lo hemos visto en libros, que hemos estudiado, en conferencias que hemos estado, y como que usted acerta en cada una de las cosas. Y hay una pregunta que le quiero hacer sobre el tema de la frustración. Antes de hacer la pregunta, hablar sobre ese tema, sobre lo que usted mencionaba ahora mismo, sobre que es una responsabilidad. La familia es una responsabilidad, es un sacrificio, no es un relajo. No es que tú te vas al matrimonio por un placer, aunque hay placer, hay diversión, hay tantas cosas hermosas, pero hay una responsabilidad donde las personas disfrutan de lo bonito del matrimonio, pero cuando llegan las situaciones donde usted sí tiene que ponerse el pantalón o como hombre o como mujer, apretarse la falda, como decimos aquí en la República Dominicana, entonces queremos huir de esta responsabilidad. Entonces, le hacía la pregunta de su abuela, porque esas personas en tiempos anteriores, nuestros abuelos, vamos a decirlo así, eran personas que a veces no tenían la formación, la educación y el acceso a la información que tenemos hoy en día para cuando tengamos una crisis tal vez buscar un libro que nos pueda dar algunas herramientas cómo nosotros poder enfrentar la crisis, pero eran personas que se plantaban, enfrentaban la situación y aún por encima de esa crisis duraban un 20, 30 hasta que la muerte los separaba juntos, pero ahora en la actualidad las personas de una vez buscan lo primero, que es abandonar, el divorcio. Sí. Me doy a entender. Y esto entonces, tú buscas esta salida para ti, como hombre o como mujer, te sientes bien, pero entonces el daño que le crea a tus hijos es un daño irreparable. Y hablando del tema de la frustración, la pregunta que le quiero hacer es a las personas cristianas, los hermanos en la fe.
que como hermanos en la fe sabemos la responsabilidad que tenemos de ser ejemplo en la sociedad, porque somos cartas leídas, como dice la palabra del Señor. Las personas nos ven como un ejemplo y desde que un cristiano hace algo, de una vez lo señalan con el dedo. Entonces, a veces hay personas que están atravesando crisis familiares y enfrentan una doble frustración. Correcto. La frustración de la crisis que está viviendo en la familia y la frustración de que entonces tienen una responsabilidad. Salud, pastor, puede toser, no se preocupe, que los demás, la audiencia entenderá. Pues bien, hay personas que entonces enfrentan una segunda frustración, que es el tema de que no están dando el ejemplo. Yo quisiera dar como una mini respuesta, pero darle la oportunidad a usted para que usted abunde en cuanto al tema. Tocaste un verso bíblico que dice que somos como cartas abiertas, y una carta abierta todo el mundo la lee, es como un periódico, todo el mundo la lee. Hay noticias buenas y hay noticias malas. La sociedad siempre le va a exigir a la iglesia a veces lo que no pueden dar. Y muchas veces, específicamente, la familia cristiana es la que más en el ojo público está por varias razones. Porque a veces han pensado y han dicho que en el evangelio todo es perfección, conviértete a Cristo, que todo te va bien. Dentro de las iglesias hay gente rota. Gente rota, por eso están ahí, para buscar de Dios. Matrimonios que han llegado hechos pedazos y por lo menos se han mantenido unidos, aunque sea con una pega de esta adhesiva, que si se moja se cae, pero están. Coquí le llaman aquí. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que entender, que las iglesias están llenas de seres humanos. Somos seres humanos, las situaciones adversas van a llegar, sea cristiano o no. Entonces, la gente, vuelvo y repito, le van a exigir a veces a los cristianos y a los matrimonios cristianos lo que ellos no pueden dar, o simplemente lo que ellos quieren ver para reflejarse, para tratar. ¿Ve? Entonces eso presiona a la iglesia. Toco el tema, porque como lo dijiste, que hay, ¿verdad?, este tipo de situaciones, pues a veces son cosas tan básicas como esas. Y lo que hacen es que crean como una doble frustración. La frustración de la crisis familiar, la frustración de que no estoy dando un testimonio como cristiano. Así que personas que me escuchan aquí a mi cámara, escucharon el consejo del pastor. O sea, Dios vino a buscar a aquellos que están enfermos para darle la sanidad, de la salvación, de la gracia. Así que si usted está enfrentando una crisis familiar, no tenga miedo en entender que las personas van a reconocer cuando usted logre enfrentar esa crisis y vencer, porque si usted está con Dios, si está confiando en Jesús, créame que usted va a obtener la victoria. Así que siga confiando, y que el tema de pensar ¿qué van a pensar? Valga la redundancia, las personas. No cuenta. Exacto, no cuenta. Y es algo que nosotros atravesamos como pareja por el tema de que, como trabajamos con la familia, trabajamos para un ministerio internacional que se llama Christian Family Life, donde hacen talleres matrimoniales, damos discipulados matrimoniales. Muchas personas a veces nos piden consejos por cómo ven también que es nuestro matrimonio. Y a veces en ocasiones que teníamos inconvenientes, que vamos a decir como que tardábamos en responder, yo le decía a ella, pero ¿y cómo yo voy a aconsejar a una persona donde yo me encuentro en una situación que para mí como que hemos tardado mucho en resolverla? Ella me decía, pero es que estas situaciones que nosotros atravesamos son las que nos están preparando para poder aconsejar a otros. Y no hay un tiempo para manejar las crisis. A veces que, repito, hay personas que quieren solucionar todo tan rápido y esconden delante de la gente para que no vean, específicamente cuando son personas que tienen liderato dentro de la iglesia. El matrimonio pasando por crisis en todas las áreas, ¿verdad? Para ponerlo catastrófico en todas las áreas, pero llego agarradito de mano. Adoramos a Dios juntos, oramos juntos, salimos juntos. Si la iglesia va a comer, nos vamos juntos. Yo siéntate ahí, mi amor, le doy la comida. Si es posible, hasta se la doy yo para que se la coma. Sí. Pero cuando llegan a la casa, llega la realidad otra vez. Oh my God. Y yo creo que la iglesia del Señor tiene que madurar en ese sentido y saber rendirse y levantar las manos cuando ya necesiten que alguien entre a ayuda. Así es. Amén. Ya. Decir, no puedo más, yo necesito esto, hay que trabajarlo de otra forma y levantar las manos para que entonces el Señor pueda trabajar, porque el orgullo está ahí, siempre. Dentro de los matrimonios siempre va a haber el orgullo de ambas partes. Yo creo que esa es la mayor batalla que se pelea en el matrimonio. Claro, todos tenemos un poquito de orgullo que está ahí siempre,
Y Dios siempre va a trabajar con eso, que es lo que yo pienso, lo que yo quiero, que yo soy el que mando, que yo soy el que trabaja, el que lleva el dinero soy yo. No, pero la que limpia soy yo también trabajo, ¿me entiendes? Cada quien Entonces, por lo suyo, oh, claro, y ese choque siempre va a estar, pero el matrimonio constantemente es una negociación total. Punto y se acabó. Y a veces hay que ceder, aunque se tenga la razón. Pero no está buscando quien gane, es que funcione. Amén. Así es, en serio. Y ahí recordamos nuestro segmento que se llama Matrimonios Funcionales. Exacto. Ese es el primer segmento con el que estamos trabajando. Sí. Y este segmento, yo creo que este video lo vamos a subir a este segmento, ¿verdad que sí, mi amor? Vamos. Claro. Matrimonios Exacto. Funcionales. Así que yo te lo acabo de Así decir. El tema es que funcione, y en eso nosotros creemos que el matrimonio debe funcionar, la crisis, la frustración. Por eso estamos hablando de este tema, la crisis que está atravesando la familia hoy en día. El resultado de todo lo que nosotros vemos, de las cosas negativas que vemos en nuestra sociedad, el resultado tanto negativo como hay cosas positivas también en la sociedad, ese resultado negativo y ese resultado positivo se origina en la familia. Así es. Y para no perder el hilo de lo que Sandy empezó a hablar acerca de la frustración, yo quiero hablar como una hija y quiero hablar por los hijos respecto a la frustración que pasan los hijos cuando hay un matrimonio disfuncional, cuando hay un deterioro en la familia, cuando los padres, hay violencia en el hogar, en la casa, las frustraciones que pasan los hijos. Claro. Yo crecí en un hogar donde en cierto grado hubo violencia y yo me vi muy afectada. Y cuando mis padres decían que se iban a divorciar, para mí eso me chocaba. Y yo como niña, yo no quería. Yo decía, no, siempre buscando como que solución, que no se divorcien, que interviniendo como un juez. Claro. Porque como hijo no espera ni quiere tampoco eso. Pero eso le causa de cierta manera un daño a uno. Correcto, porque sí. uno piensa como un adulto. Así es. Es imposible que los hijos no se den cuenta. Los hijos se dan cuenta. Así es. Los hijos escuchan, ven, palpan, saborean. Es imposible que eso no ocurra. Por eso es que la familia tiene que tener mucho cuidado qué tema habla delante de un menor. Eso es vital. Porque una palabra mal dicha puede marcar. Mira lo que me acabas de mencionar. Que cuando ellos comenzaban en sus crisis, que todos los matrimonios la pasan, lo primero que decía, me voy a divorciar. Y en usted le creaba un estado catatónico tremendo, ¿sabes? Un estado de salud mental que usted se deterioraba al punto que podían pasar días, estoy seguro, no he hablado con usted, estoy seguro que podían pasar días y te acordabas del evento traumático y continuabas con ese evento de que se van a divorciar. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para que papi y mamá no se divorcien? Entonces, se presiona a veces el menor, se presiona el adolescente, y más si son adolescentes que están en ese cambio, en esa transición a la adultez, que es bien duro para ellos, porque son cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, constante, muy rápido, la adolescencia pasa rápido. Entonces, lo expongo a unos temas o los expongo a unas responsabilidades que no le tocan y estamos dañando con buena intención. Sí es. Con buena intención, dañamos nuestro núcleo, que debe de ser un lugar lo más estable posible. Lo estamos haciendo inestable por nuestra inmadurez. El matrimonio tiene que sentarse a hablar aparte. Real. Y solucionar lo que se pueda en el momento, lo más aparte. Sí. Sin afectar a terceros. Eso es bien importante. Y es así, Amén. como usted decía, que los niños se ven presionados Correcto. a buscar una solución. Yo recuerdo, y es parte de mi testimonio, que una de las soluciones que yo pensaba era el suicidio, porque yo pensaba que si yo me acababa con mi vida, para mí, porque habían tantos pleitos, ellos iban a concientizarse, eso era lo que yo pensaba como Claro. niña, y que ellos iban a decir, wow, mira, por culpa, ya, mira, vamos para... Eso era lo que yo pensaba en mi inocencia. Pero después que yo crecí, analizaba todo eso y decía, no, pero ahí era que iba a empezar la tragedia. Porque a raíz de eso, imagínese usted todo lo que pudo haber pasado se suicidó Caroline. Y ahora nosotros, el problema, o sea, hubiese sido peor, pero eso es lo que nos plantea el enemigo. Y por la raíz de la familia y demás, que es lo que usted mencionaba respecto a que los niños se presionan por buscar una solución
porque los niños se plantean una familia feliz. Todo el mundo, o sea, principalmente los niños que son tan inocentes, que no quieren una familia imperfecta, sino por lo menos ver algo que funcione. Me doy a entender, y es así como se dice, los niños se presionan. Entonces Claro. los padres deben de tomar conciencia respecto, usted dio unos consejos para saber cómo manejar esas situaciones familiares de manera que no involucre, vamos a decir, al 100% sus problemas, sino que los niños puedan tener ese crecer en un ambiente lo más sano posible. Hay que dejarlos ser niños. No se le pueden obviar las etapas. Es bien importante que ¿verdad? La gente entienda que va a llegar el momento que los hijos sí pueden entrar un poco. Pero tú tienes que dejarlo, ¿verdad? Que sean situaciones bien básicas. Yo recuerdo una vez que mi hijo mayor tenía algunos 11, 12 años y se me ocurrió. Tenía un dilema entre lavar el carro o cortar la grama. Y le digo, Emil, ven acá. Tú estás grandecito, yo necesito un consejo tuyo. El consejo que yo necesito es que tú pienses. Y tú vas a tomar la decisión por mí. Yo te voy a dar, ¿verdad? Porque necesito tu consejo. Y él se quedó así. Y le dije, bien básico. ¿Qué debo de hacer? ¿O lavo el carro o corto la grama? Tardó unos minutos y vira y dice, papi, corta la grama porque el carro va a llover. Pero la grama todavía se puede cortar. Ajá. Y él se sintió importante porque en una decisión tan sencilla él tomó parte. Pero a veces, ¿verdad? Se daña al niño poniendo presión sobre ellos que no le corresponde. Exacto. Y cuando una familia está en crisis, yo creo que la detonación peor para un niño es hablarle mal de la pareja. Si hay un problema que uno de los dos, ¿verdad? Hay una situación y no se entienden, ¿cómo se destruye el niño? Diciéndole, tu papá esto y aquello, y el papá viviendo en la casa o fuera de la casa. Independientemente ya no vivan juntos, sigue siendo papá o mamá, independientemente esté presente o no lo esté en todo lo que tenga que ver, aunque ya no estén, es importante que se guarde el corazón del niño. Aunque una de las partes tenga razón, que el papá es un irresponsable, que se fue con otra mujer, no importa, no lo dañes. Porque ese niño es un proyecto de vida. Así es. Entonces, los metemos en eventos, los metemos sin darnos cuenta por la rabia y el coraje que se pueda sentir. Y destruimos ese niño que cuando crece con culpa, puede crecer con tantas cosas y tantos traumas que explotan grandes. Entonces, eso es algo que la familia tiene que tener bien presente. No dañar tu propio proyecto que son tus hijos. Lo menos que pueda. Mencionaste algo ahorita sobre el suicidio. Parte de mi trabajo que yo hago en mi país, yo trabajaba con todo lo que tiene que ver con intervención en crisis. Y trabajé, ¿verdad? Cambié de área. Yo trabajaba en una línea de prevención de suicidio, que llamaban personas suicidas diario. Y yo trabajaba, ¿verdad? Y manejaba esto, y yo tenía información a data. Y cuando un hijo fallece, de la forma que sea, ¿verdad? Mencionaste el suicidio, y eso es un tipo de evento, se considera una muerte violenta o catastrófica. Pero es impresionante ver los números de que cuando fallece un hijo en la casa, el porciento de divorcio aumenta un 80%. Se murió el niño, no trabaja en la crisis, la familia se puede disolver con lo que quede. No importa. Esos números son reales, están ahí. Pues hay algo que te está hablando ahí de que aunque ocurran eventos difíciles, tienes que trabajar lo que queda. Abandonamos el proyecto por un resbalón o porque algo se echó a perder. No importa lo que sea. Entonces estamos viendo un aumento descomunal en lo que son los divorcios. Eso es a nivel mundial. Eso no es solamente en República Dominicana y Puerto Rico, eso es mundial. Eso es así. Nosotros en el primer segmento que hacíamos, yo daba un dato estadístico sobre el tema de los divorcios que de verdad que me dejó como wow. En el 2021, justamente después de pandemia, el porcentaje más alto de divorcios sucedió en el año 2021 acá en República Dominicana. Los datos son de acá de la República Dominicana. Fue de un 69.3%. ¿Y por qué? De cada 100 divorcios. ¿Por qué? Después que duraron un año juntos viviendo en casa. ¿Crees?
Bueno, yo creo que era que vivían juntos, Correcto. pero a la vez no vivían juntos. Correcto. O sea, estaban en una misma locación, pero no se conocían, no compartían, no convivían. Cuando cerraron el país, que comenzaron a convivir juntos, no pudieron aguantar. Y eso fue el resultado de un síntoma. Ay, Ya el síntoma estaba. Eso es así. Estaba porque yo estuve igual en mi casa con la pandemia. Normal. Y a mí me fue de show con mi esposa. Feliz, súper feliz. Espectacular. Nos iba brutal. Porque eso se fomenta diario. Yo te expliqué que el matrimonio de la familia es un proyecto que es diario. Esto tiene que ser constante. Entonces, no estoy trabajando, que a veces las personas para salir de su casa ven el trabajo o la responsabilidad externa como un escape. Mi escape es mi casa. Yo creo que estos datos estadísticos también tienen que ser lo mismo en todos los países. Mi escape es mi casa. Yo en mi casa de show. Tan bien, tranquilo, en lugar de remanso de paz. Mi esposa y yo no recuerdo. Te soy honesto, ambos. No recuerdo la última vez que yo tuve un desacuerdo. No me acuerdo. Te soy franco, pero porque he llegado ahí, porque he trabajado por mucho tiempo. El tiempo me ha dado la oportunidad de vivir diferentes tipos de etapas y poder manejar cada etapa diferente. Y te da madurez y te da estabilidad. 27 años de casado, ¿verdad? Solamente. Wow. Y Y no recuerda la última vez que tuvo un desacuerdo. No. Esto es algo grandioso. Y créeme que ya voy a empezar a pensar a comprar un panteón para que pues nos entierren juntos, porque hasta que la muerte los separe, negativo, juntito ahí hasta el rapto de la iglesia. Amén. Eso es así, eso es así. Y sé que el tiempo ha avanzado, ya tenemos unos cuantos minutos, pero que esto está buenísimo. Yo sé que la gente se va a tirar este podcast completo. Pastor, este podcast está disponible en Amazon Music, YouTube, Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts. Creo que en casi todas las plataformas de podcast lo tenemos disponible y lo pueden ver en video en YouTube. Lo pueden escuchar como audio en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, etcétera. Así que ya ustedes saben, disfruten este contenido. Nos faltan unas cuantas preguntas. No queremos finalizar todavía. La segunda ronda, quizás no sea hoy, pero yo todavía no me voy del país. Ay. Mira, a ver. Santo, qué bendición. No, esa segunda ronda va. Claro que sí. Y la segunda ronda vamos a comer antes de hacer el podcast para estar No llenito. tengo problema. Así es. Buena idea. Dale para allá, mi amor. Tiene una pregunta. Una última pregunta y finalizamos. O sea, Si pudiera dar... Ok, dale, sí. Excelente. Si pudiera dar un consejo a una familia que esté en medio de una crisis, buscando redescubrir el amor y la edificación, ¿cuál sería ese mensaje esencial que les ofrecería a usted? Mira, bien importante. Las crisis son oportunidades. No parece ser. La crisis es un evento único. Yo le llamo el hermoso caos. Porque las crisis son importantes porque nos ayudan a madurar. Todo el tiempo que llega una crisis es cómo yo la voy a trabajar, qué recursos yo voy a tener, y ayuda a la persona en lo individual a poderse maximizar para entre ambos conseguir un punto convergente. Yo ¿verdad? Me río porque la palabra crisis para los japoneses tiene 2 significados o 4 reducidos a 2 y son bien importantes. Mira, se llaman, lo primero es peligro y riesgo. La crisis te está hablando peligro, y en los peligros se corren unos riesgos, ¿ok? Pero la otra contraparte significa oportunidad o momento crucial. Las crisis en los matrimonios son esenciales. Yo no quiero pasar problemas, no, son esenciales. Así que mira, si hay una pareja joven pasando por crisis, tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Porque tú estás tratando de buscar un punto convergente en el que las cosas funcionen. Y la crisis te da esa oportunidad no solo de conocerte a ti mismo, aprender a conocer a tu pareja mucho más que en una habitación solo. Eso es importantísimo,
pero se está más tiempo afuera que adentro de una habitación. Así que las oportunidades se dan mejor fuera de una habitación. Dentro de la habitación es la conclusión, como digo yo. Pero la crisis, ¿verdad? Ves una crisis, ves una oportunidad para que te aprendas a conocer y empieces a buscar ese punto tan importante en el que ambos, en medio de tantos errores, tiene que haber un punto de convergencia y comenzar a trabajar por ahí. Si fortalecemos esa área dentro de la familia, específicamente vamos a enfocarnos en la fortaleza mutua y no en las situaciones diversas de dificultad que hay alrededor. Es como si tuviéramos, no sé si tú cuando chiquito jugabas, que por lo menos yo, cuando veía una hormiga, le echaba agua y la acercaba con el dedo así, Sí, claro. y la hormiga no podía salir. Claro, solo. Pues yo creo que todos los niños hicimos eso en algún momento. Sí. ¿Verdad? Yo lo hacía. Pues es específicamente eso. ¿Qué hace la hormiga para mantenerse? ¿Se mantiene dónde? En el centro. En el centro, eso es así. Mientras más lejos del agua, mejor. Pues ese es buscar ese centro, ese punto convergente en medio de las crisis, como se llame, ya sea económica, ya sea la que sea, ¿verdad? Y buscar cómo podemos converger y cómo podemos mantenernos para pasar a la segunda etapa. Venga lo que venga, vuelva a pasar una crisis, aunque sea similar, nunca te va a coger igual, porque te coge con capacidad y recursos. Y eso es lo que tenemos que identificar. Amén. Así Eso es. quiere decir, familia, que la crisis, hablando que es el tema central, la crisis son oportunidades Correcto. son momentos decisivos donde nosotros podemos buscar ese punto medio y aprender de esta crisis para poder enfrentar otras situaciones. Recuerdo un mensaje que predicaba hace mucho tiempo, que el tema era fieles en tiempos de crisis. Así es. La crisis es que determina la fidelidad. La crisis es que determina quiénes son los fieles. La crisis son oportunidades, como decía el pastor Elvin Rosado. Y no hay un tiempo. A veces nos desesperamos, porque al ser humano no nos gusta pasar por momentos de dificultad. Y mucho más en la familia. Cuando hay una familia, a mí no me gusta ver a mis hijos llorar. Lloro con ellos. Me estoy abriendo, esto no lo sabe nadie. Pero esto no lo va a ver más que 4 millones de personas. Si Dios quiere. Creo que 4 millones Yo y veo a un medio. hijo mío llorar y yo lloro detrás. Yo veo a un hijo mío frustrado y me duele. Es normal, es totalmente natural. Pero son etapas que se pasan, que no importa lo que pase, no hay un reloj ni un almanaque que te diga esto se va a solucionar mañana. Requiere a veces tiempo, pasan tiempos largos y se tiene que llorar, se llora. Amén. Si se tiene que uno hacer lo que sea, pues en lo que sea uno trata de hacerlo, pero tiene que aprender a esperar. No hay un tiempo que te diga la crisis va a durar tanto tiempo. Es como yo me mantengo a flote en medio de esa crisis, buscando el punto de convergencia. Amén. Así es. Así que finalizamos con este consejo. Busca el punto de convergencia. Hablamos de cuáles son las situaciones por las cuales vemos tanta crisis en la familia. ¿Verdad que sí? Así que de verdad esperamos que este contenido, que este tema que hemos traído a cada uno de ustedes pueda ser de bendición para sus vidas. Pastor Elvin, de verdad que ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. Sí. Y señores, vamos a aprovechar que el pastor todavía no se va y vamos a grabar otros contenidos que van a ser la continuación de este tema que estuvimos hablando. Porque miren, de verdad que esto estuvo sabroso. Yo me lo disfruté y aprendí muchísimo, mi amor. Amén. Quisiera que tú nos Así es. despidas. Bueno, para despedir, vamos a hacer una oración por la familia, por todas las familias que nos están escuchando, para que el Señor sea tomando todo el control, entendiendo que, como dijo el pastor, los momentos de crisis son necesarios porque nos forman y nos hacen ser mejor. ¿Sabes lo lindo que es testificar los cambios que Dios hace en la familia? Claro, el momento de crisis y vivirlo no es nada fácil, pero luego que pasa el proceso, el usted poder testificar de lo que Dios hace en su familia, es algo grandioso. Así que vamos a orar para que Dios siga Amén. tomando el control de las familias. El pastor puede tomar esa oportunidad de hacer la oración. Amén. Pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por la grandiosa y maravillosa oportunidad que me das de poderme dirigir a un grupo de personas sedientos de tu presencia. Gracias. Oh Señor, en esta hora te presento la familia, que es el primer proyecto, la primera institución que tú creaste allá en el huerto del Edén, Señor amado. Y en el huerto del Edén vimos el cuidado tuyo, Padre de la gloria. Aunque el hombre falló, tú sigues siendo Dios y sigues restaurando matrimonio.
No hay nadie que se deleite más en la restauración que tú. Te presentamos los matrimonios que sufren, que están en crisis, que muchos de ellos han pensado con $1 par de dólares y un abogado resolverlo. Señor, en esta hora yo te pido que tú metas tu mano de poder. Sí. Y te pido, Dios, que tú seas dándoles sabiduría y capacidad en medio de la tormenta. Oh Señor, Dios mío, Padre, que como el apóstol Pablo quizás vio que se echó a perder la barca, pero con un pedacito de tabla llegó a la orilla y su vida fue salva. Sí. Significa, Dios, que no importa los momentos duros, con sencilleces tú trabajas. Dios mío, restaura la familia que es tan atacada en estos tiempos, que es vista mal, que es mal mencionada, que no se le da el respeto. Y como es una señal de los últimos tiempos, Señor, la gente no guardaría el respeto por el matrimonio. Bendice a aquel que lo hace y trae conciencia en aquellos que tienen que arreglarse, Dios, para contigo, para que estén a cuenta. Trae paz, restauración, da recursos, inteligencia espiritual, inteligencia emocional para poder trabajar todas las situaciones duras que todos los días afrontan. Pero sobre todas las cosas, que el amor perdure. Que el amor sea esa fuente principal de respeto, de comprensión, de lucha. Amor, Dios. El amor que tú demostraste en la cruz y nos enseñas a amar, que sea manifiesto en todos los corazones de las personas que tengan la oportunidad de escucharnos. Recibe toda la gloria en esta noche. Gracias, Señor, porque siempre haces más de lo que te pedimos. Gracias, Maestro. Amén. Amén. Así que, familia, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima. Bye, bye. Gracias por estar en un episodio más. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También puedes escuchar nuestro podcast a través de YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Good Pods. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.